Diferencias estructurales y funcionales de las biomoléculas. En este tema vamos a conocer la importancia de las biomoléculas. Estas biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células que conforman los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células que conforman los tejidos, órganos y sistemas de órganos. Veamos principalmente qué son las biomoléculas. Las biomoléculas o moléculas biológicas son compuestos orgánicos y son parte fundamental para la vida de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyentes de sus cuerpos. Están en una enorme variedad de tamaños, formas y funciones. El cuerpo de los seres vivos está formado principalmente por combinaciones complejas. A su vez, las biomoléculas están constituidas principalmente por 6 elementos primordiales, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esto es debido a que sus elementos permiten la formación de enlaces covalentes, o sea, comparten electrones. Son sumamente estables. Permiten la formación de esqueletos tridimensionales de carbono, la construcción de múltiples grupos funcionales con características sumamente distintas y particulares. Es por eso que están constituidas por este tipo de elementos químicos. Las biomoléculas comparten una relación fundamental entre estructura y funciones, donde interviene el entorno en el que se encuentran. Según su naturaleza química, las biomoléculas pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Biomoléculas orgánicas. Están basadas en la química del carbono. Estas biomoléculas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes, constituidos principalmente, como se había mencionado antes, por carbono, hidrógeno, oxígeno. También pueden tener como parte de su estructura elementos metálicos, como el hierro, el cobalto, el níquel, que se les llama oligoelementos. Cualquier proteína, aminoácido, lípido, carbono, hidrato ácido nucleico o vitaminas es un ejemplo de este tipo de biomoléculas. Biomoléculas inorgánicas son aquellas que están basadas en el carbono, excepto algunas como el dióxido de carbono, monóxido de carbono. Estas pueden ser parte tanto de los seres vivos como de los objetos inanimados, pero no por eso dejan de ser indispensables para la existencia de la vida. Algunos ejemplos de biomoléculas inorgánicas son el agua, el hidrógeno, el amoníaco y el cloruro de sodio. Principales propiedades de las biomoléculas: funciones estructurales, funciones de transporte, funciones de catálisis, funciones energéticas, funciones genéticas. Funciones estructurales. Las proteínas y los lípidos sirven como materia de sostén de las células, manteniendo la estructura de membrana y tejidos. Los lípidos también constituyen la reserva de energía en los animales y las plantas. Funciones de transporte. Algunas biomoléculas sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos que luego pueden romperse. Un ejemplo de este tipo de biomoléculas es el agua. Funciones de catálisis. Las enzimas son biomoléculas capaces de catalizar, acelerar la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de la reacción. Por tanto, no constituyen ni un reactivo ni un producto. Estos tipos de biomoléculas regulan un numeroso grupo de procesos químicos y biológicos que ocurren en el cuerpo humano, de los animales y las plantas. También existen los inhibidores, que son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas. Por lo tanto, también intervienen en la regulación de los procesos químicos y biológicos. Ejemplos de enzimas son la amilasa, que se produce en la boca y permite descomponer moléculas de almidón, y la pepsina,
que se produce en el estómago y permite descomponer proteínas en aminoácidos. Funciones energéticas. Funciones energéticas. La nutrición de los organismos vivos puede ser autótrofa, cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo a expensas de moléculas inorgánicas, sin depender de otro ser vivo, o heterótrofa, cuando obtienen la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de la materia orgánica sintetizada por otros organismos autótrofos o heterótrofos, dependiendo de otro ser vivo. En ambos casos, la energía necesaria para sostener la vida en los organismos vivos se obtiene mediante un proceso denominado oxidación, que consiste en degradar la glucosa a formas más simples para obtener energía. Los lípidos también son una fuente esencial de la energía. Funciones genéticas. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Es el responsable de transmitir la información hereditaria. Por otra parte, el ARN es un ácido ribonucleico que interviene en la síntesis de proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las células. El ADN y el ARN no actúan solos. El ADN se vale del ARN para transmitir información genética durante la síntesis de proteínas. Estas dos biomoléculas constituyen la base del genoma, todo material genético que contiene un organismo particular. Por lo tanto, determinan lo que es una especie o un individuo específico. Clasificación de las biomoléculas. Se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para los seres vivos, conocidos como azúcares. Son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, utilizados durante el metabolismo para producir una gran cantidad de energía. Están clasificados en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos son carbohidratos más sencillos y también son conocidos como azúcares simples. De aquí se obtienen las aldosas y las cetosas, donde se deriva la glucosa y la fructosa. Disacáridos son compuestos formados por azúcares simples, unidos mediante enlaces glicosídicos, que no pueden ser asimilados a menos que sean descompuestos en sus componentes por una enzima específica, glucosídico. Algunos ejemplos de disacáridos son la lactosa, es el azúcar de la leche; la maltosa, azúcar de malta; la celuliosa es un producto de degradación de la celulosa; y la sacarosa, o azúcar común de mesa, que se produce en las hojas y raíces de las plantas. Polisacáridos, carbohidratos más complejos, formados por varios mono o disacáridos. Por ejemplo, el almidón, como fuente de energía para los seres humanos, se encuentra en el cereal, en las raíces como las papas, el cual se libera durante la cocción de los alimentos. La celulosa es un homonopolímero de la glucosa y es insoluble en agua. Lípidos. Los lípidos son sustancias naturales. Se consideran lípidos moléculas como las grasas, los aceites, los fosfolípidos, los esteroides y los carotenoides, que se diferencian mucho en estructura y función. A causa de su diversidad, el término lípido tiene una definición más operativa que estructura. Son ácidos grácidos. Ácidos monocarboxílicos contienen pares de átomos de carbono, desde 4 hasta 36. Actúan como fuentes de energía. Son sustancias insolubles en agua y solubles en disolventes como el benceno, el éter, la acetona, el cloroformo, entre otros. Las proteínas son vitales para la mayoría de los trabajos que realizan las células y son necesarias para mantener la estructura,
función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Una proteína está formada por una o más cadenas largas, plegadas de aminoácidos, cada una llamada polipéptido, cuyas secuencias están determinadas por la secuencia de ADN del gen que codifica la proteína. Por ejemplo, en los animales son componentes estructurales principales del músculo, el tejido conjuntivo, las plumas, las uñas y el pelo. Los encontramos en el cuerpo con diferentes funciones como anticuerpos, enzimas, mensajeras, estructural, transporte y almacenamiento. En la función de anticuerpos se unen a partículas específicas como virus y bacterias para ayudar a proteger el cuerpo. Reacciones orgánicas. De manera general, existen tres tipos principales de reacciones que ocurren en los compuestos orgánicos: la adición, la sustitución, la eliminación, de oxidación y de reducción. Reacciones de adición son reacciones químicas que ocurren en los enlaces múltiples como los alquenos y los alquinos, basados en la adición de dos especies químicas al enlace múltiple de una molécula insaturada. Por ejemplo, nombre de la reacción insaturada, hidrogenación. En este caso, la reacción ocurre mediante la formación de iones por una adición electrofílica, porque comienza con el ataque del electrofilo, acepta electrones, al enlace múltiple seguido de la adición del nucleófilo, dona electrones. Reacción de sustitución. Estas reacciones ocurren cuando un átomo o grupo atómico son sustituidas o desplazadas por otro. También se clasifican como reacciones por radicales libres, nucleofílicas o electrofílicas. La reacción de eliminación es un proceso inverso a la adición. Consiste en la pérdida de átomos o pérdida de un grupo de átomos de una molécula formando enlaces múltiples o anillos. Reacción de oxidación y reducción. Reacción química que ocurre entre una sustancia oxidante y una sustancia reductora. Durante la reacción, las sustancias oxidantes pierden electrones y la sustancia reductora gana electrones. Por ejemplo, se forma óxido cuando hay una reacción de oxidación-reducción entre el oxígeno que contiene el agua o el aire húmedo, una sustancia oxidante, y el hierro, una sustancia reductora. Las reacciones de oxidación-reducción también se producen cuando el cuerpo descompone la glucosa y las grasas para producir energía. También se llama óxido-reducción. En conclusión, en este tema, lo más importante es haber comprendido la importancia que tienen las biomoléculas en la vida de los seres humanos, ya que juegan un papel vital para el hombre y todos los seres vivos, pues sus principales funciones como el metabolismo, la generación de carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas son generadores de energía para el cuerpo humano y protección del mismo. Al combinarse con virus y bacterias, además influyen en el ADN y la genética. Sus estructuras químicas son las más importantes. Están constituidos fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden tener en su estructura elementos metálicos como el hierro, cobalto o níquel, llamados oligoelementos, entre otros. Agradezco su atención durante esta presentación. Hasta pronto.